Hola, feliz Santo Sábado, amados amigos y hermanos. Como ya es costumbre, cada sábado a las 10 de la mañana, hora de El Salvador, aquí en América Central. Es un placer enorme saludarles y darles la bienvenida en el nombre del Ministerio Digital Verdad Adventista a esta transmisión desde nuestro Facebook Live y que también encuentras posteriormente en nuestro canal en YouTube Verdad Adventista. Y aprovechamos a invitarte a que ingreses a YouTube, nos busques como Verdad Adventista y una vez hayas digitado y le das al buscador Verdad Adventista, te sale nuestro canal y de manera inmediata le invitamos a que le des clic al botón de suscribirse o suscripción y una vez estés suscrito que también le des clic a la campanita para activar las notificaciones. De esa forma, independientemente del país que tú eres y independientemente de tu horario, a la hora de que carguemos un video, de manera instantánea te llegará una notificación a tu celular que te está alertando, te está avisando de que en Verdad Adventista ya tenemos un video nuevo, ya sea una película, una reflexión, una historia infantil, música adventista o alguna película cristiana, qué sé yo. Pero lo que sí sé es que es contenido que te ayuda a fortalecer tu alma. Contenido que te da esperanza, que te comparte la verdad que Cristo viene pronto. Por eso queremos invitarte a que lo hagas. Y también, aprovechando que vamos iniciando, les invitamos a que por favor, compartan este video. Si eres adventista, compártelo con tus amigos, con tus vecinos que no son adventistas, o inclusive si tienes algún familiar que no es adventista. Y para todas las personas que nos ven, que son de diferentes denominaciones, queremos decirles que los amamos como nuestros hermanos y que también Dios los bendice y los ama a ustedes. Y si estás aquí, si eres católico, si eres bautista, si eres metodista, si eres evangélico, pero hoy estás aquí en este canal porque este video te salió en el inicio de Facebook o te salió ahí en las sugerencias de el canal de YouTube, de las recomendaciones en el inicio de YouTube, créelo que el Señor tiene un propósito para ti y desea que escuches el tema de hoy. El sábado antepasado iniciamos una serie de temas proféticos que se llaman Armagedón, la gran batalla. Parte 1, el sábado antepasado. El sábado pasado presentamos la parte 2 y hoy te vamos a presentar la parte número 3. Vamos a aprender cosas muy interesantes. Por ejemplo, ¿cómo finalizará la gran batalla Armagedón? Hoy lo vamos a descubrir, pero si quieres saber más, pues busca los otros videos, ya sea aquí en el YouTube de Verdad Adventista o aquí en la página de Facebook de Verdad Adventista. Revisa ahí en los videos y vas a descubrir los otros temas de la serie para que encuentres una lógica y una conexión a todo lo que vamos a hablar este día. ¿Cómo finalizará la gran batalla Armagedón? Hoy lo conocerás. También, ¿por qué los que no agradan a Dios persiguen a los que sí agradan a Dios? Y en ocasiones no solamente los persiguen, sino también los matan, los asesinan. Si no, veamos el relato bíblico con Caín y Abel. Uno agradaba a Dios y el que no agradaba a Dios porque quería adorarlo conforme a su voluntad, no a lo que Dios había pedido, ¿qué hizo? Terminó matando a su hermano. Entonces hoy conoceremos por qué es que los que no agradan a Dios buscan matar y perseguir a los que sí agradan a Dios. ¿Cuál será la última etapa de la historia de la iglesia cristiana? ¿Cuál será esa última etapa? Lo descubriremos este día, hoy, a continuación, en unos segundos, en el tema Armagedón, la gran batalla, parte 3. Así que por favor no te vayas, comparte, dale like, dale me encanta a este video, dale me importa como tú quieras, pero compártelo a través de tu muro o a través de mensajes de Messenger o a través de mensajes de WhatsApp. Compártelo amigo, porque al compartirlo
estarás llevando bendición a otras personas. Y como ya es costumbre, no queremos iniciar sin antes saludar a nuestros amigos y hermanos que conforman esta gran comunidad de contactos del Ministerio Digital Verdad Adventista. Saludos hasta México, saludos en Perú, saludos a Estados Unidos, allá en 6, 8 estados nos están sintonizando. Saludos también a nuestros amigos de Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, República Dominicana, también a los que nos ven en Bolivia, en Panamá, en España, en Venezuela, en Costa Rica, en Honduras, en Nicaragua, en Paraguay, en Belice, específicamente en Belmopan, ahí en Belice. También agradecemos a los que están con nosotros desde Mozambique, desde Haití, desde Cuba, desde Canadá, desde Uruguay y Brasil. Y hoy, así como el sábado pasado, que tuvimos una pregunta. El sábado pasado nos preguntaban desde Perú, Orlando, nos preguntaba sus curiosidades sobre el sábado y compartimos algunas citas bíblicas. Pero hoy tenemos a Elena Laínez. Elena Laínez nos escribió en la semana desde Puerto Rico, específicamente desde San Juan. Aquí tenemos el dato. Así que aprovechamos a saludarte a ti, Elena, y a toda tu familia. Y la pregunta de Elena, bueno, en realidad son 3 preguntas las que tiene Elena. La primera, ella nos decía, ¿por qué el nombre del Ministerio Verdad Adventista y por qué el logo color rosa? Bueno, Verdad Adventista prácticamente es un juego de palabras. Verdad Adventista. Si tú le das vuelta a Verdad Adventista, es un adventista que te está compartiendo la verdad. ¿Cuál verdad? La del advenimiento. ¿Qué es la palabra advenimiento? La palabra advenimiento significa aquel que espera un advenimiento, algo que va a venir. Y nosotros los adventistas creemos en el advenimiento, segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra. Es decir, la segunda venida de Cristo Jesús a la tierra. Predicamos no solamente eso, sino que también predicamos cómo podemos prepararnos para ese gran acontecimiento universal del retorno de Jesús a la tierra. Por eso es verdad adventista, porque también compartimos la verdad de que Cristo viene pronto, la verdad del advenimiento. Eso significa el nombre verdad adventista. También quiero responder a tu pregunta, ¿por qué nuestro logo es un icono circular color rosa? Bueno, el círculo para nosotros en el ministerio representa el planeta Tierra. Compartimos la verdad que Cristo viene pronto al mundo entero, planeta Tierra. También, ¿por qué tiene 3 franjas, 3 especies de llamas? Bueno, es el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis, que es el mensaje que debemos de compartir en estos tiempos del fin previo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra. Y, ¿por qué rosado? Bueno, este ministerio ha nacido como un ministerio familiar. Y debo serte sincero, Elena, y es que en mi familia hemos tenido muchos casos de problemas con cáncer en las mujeres de mi familia, cáncer de mama, etc. Y como tú sabrás que el color rosa también es distintivo para temas de solidaridad por el cáncer de mama, cáncer en las mujeres. Nosotros quisimos, después de una campaña de octubre, que es como el mes rosa a nivel mundial, por lo mismo, por poder estar solidarios con las mujeres que están luchando contra esta enfermedad del cáncer. Nosotros desde un año decidimos ya dejarlo fijo. No era de este color, pero tampoco nos ofende que sea de este color rosa. Y es para nosotros pues definitivamente una gran alegría poder conectar con todas las mujeres en el mundo, porque hemos nacido de una mujer. Jesucristo vino a la tierra por medio de una mujer que es y fue María, una mujer idónea en el mundo para que Dios la haya utilizado a ella como un instrumento para enviar a su hijo en la carne. Pues créelo, definitivamente era una gran mujer excepcional. Y ¿por qué no tener empatía con las mujeres? Para nosotros en el Ministerio de Verdad Adventista las mujeres son muy importantes. De hecho, Fátima de Salguero es la subdirectora del ministerio y es una mujer. Y también quiero compartirte, estimada
Elena Laínez hasta San Juan, Puerto Rico, una cita bíblica que habla también de la esencia del propósito de la existencia del Ministerio Digital Verdad Adventista. Y la cita la encontramos específicamente, acá estoy con mi Biblia. Si la ven azul es porque a mí me gusta el forro azul, pero es una versión como la que habitualmente ocupan todos los cristianos en el mundo, la mayoría es la versión Reina Valera 1960. Y aquí estamos ya en el libro de Mateo. Y quiero leerte en el capítulo 24 y el versículo número 14. Y esta es la esencia que motiva a la existencia de este ministerio que se llama Verdad Adventista. Y la palabra de Dios dice: y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cristo viene pronto y esa es una realidad. Pero antes de que Cristo venga también va a haber un fin del tiempo de la gracia, que es un periodo de tiempo permitido, estipulado por Dios, para que toda alma viviente aún proceda al arrepentimiento. Una vez acontezca ese fin del cierre de la gracia, el que habla este versículo 14 de Mateo 24, pues ya no habrá vuelta atrás. El que es impío siga siendo impío, el que es justo siga siendo justo, y ya no habrá vuelta atrás, porque entonces ya todos los casos estarían cerrados y Cristo comienza inmediatamente a retornar ya a la tierra por segunda vez. Y comienza el versículo diciendo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y es precisamente lo que hace Verdad Adventista. Tú no sos del Salvador, tú eres de San Juan, Puerto Rico. Imagínate qué maravilloso utilizar la tecnología de esta forma para llegar hasta donde tú estás. Tú te comunicas con nosotros y nosotros contigo. Y sabemos que Dios quiere bendecirte con estos mensajes. Y queremos agradecerte, Elena, por estar conectada con nosotros desde San Juan, Puerto Rico. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Comparte por favor este video. Y donde quiera que estén, lo que nos están viendo ahorita que están conectados, por favor, compartan este video. Al compartir esta transmisión, están compartiendo bendición, esperanza y amor con las demás personas, porque estarán compartiendo palabra de Dios. Amigos adventistas, compartan con los que no son adventistas, y todos los que no pertenecen a la iglesia adventista pero que son católicos, les damos la bienvenida. A los que son bautistas les damos la bienvenida. A los que son mormones, evangélicos, proféticos, bienvenidos. Dios los ama y nosotros también los recibimos acá con mucho amor. Bienvenidos a esta transmisión y espero que este mensaje sea de gran bendición para ustedes. Ahora nos quedamos con el tema Armagedón, la gran batalla, parte 3, con el hermano Will Morán, acá en el Ministerio Digital Verdad Adventista. Cuídense y bendiciones. Feliz Santo Sábado. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Bendiciones. Como siempre, dando la bienvenida a todos los que apartan el tiempo para considerar la palabra del Señor en este hilo de estudios que estamos desarrollando ahora. Vamos a continuar en esta oportunidad con el hilo que tenemos de Armagedón. Hoy vamos a considerar la parte del desenlace de Armagedón, la gran batalla. ¿Cómo va a terminar la batalla? ¿Cómo va a ser ese encuentro? Eso es lo que vamos a considerar hoy en la palabra del Señor. Para eso, siempre invitarles a que me acompañen suplicando la gracia divina, sin la cual nosotros nada podemos hacer. Bondadoso Padre, que vives y reinas para siempre, oramos para darte honor, para darte gloria, porque tú hiciste todas las cosas y por tu voluntad existen. Gracias también, Señor, porque con la sangre de Jesucristo nos compraste. Hoy, una vez más, reconocemos nuestra incapacidad humana y por eso suplicamos la ayuda divina por medio de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús lo suplicamos. Amén.
Hace miles de años se inició el conflicto en el cielo, hemos venido comentando esto anteriormente, y precisamente ocurrió en la sede del gobierno del universo. Pero ese conflicto está a punto de terminar. La tierra será el escenario de la gran batalla que se llevará a cabo justo antes de la segunda venida de Jesucristo. Y ya hemos aprendido antes que la Biblia le llama a esa batalla, que es la penúltima, a la batalla del Armagedón. Entonces, el mundo del entretenimiento ha contribuido a generar una idea absolutamente distorsionada de esta batalla, alejando la comprensión de la gente del verdadero significado de la batalla, del gran día del Dios Todopoderoso. Ya hemos aprendido antes que no va a ser una cosa de estas, de una tercera guerra mundial o algo nuclear, con armas nucleares y de todo eso, sino más bien que es un enfrentamiento espiritual. Es una lucha entre la verdad y el error. Y también debemos de recordar que el Armagedón no es una batalla aislada, sino que es uno de los últimos capítulos de todo este hilo que le llamamos el conflicto de los siglos o la gran controversia, y que a lo largo de todo este hilo se han peleado otras batallas antes de llegar al Armagedón final. Y una de las primeras batallas que se libraron en este conflicto la encontramos en Génesis, en el capítulo 4, y en los versos 2 hasta el 8. Dice así la palabra de Dios. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano: Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, triste, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Esta, precisamente, es una de las primeras batallas en este gran conflicto entre el bien y el mal. Y de alguna manera contiene los elementos o los principios involucrados en el conflicto que también lo vamos a tener en el Armagedón final. Veamos un poquito esta situación o este acontecimiento entre los dos hermanos. Dios se agradó de la ofrenda de Abel. Ahora, ¿por qué se agradó de la ofrenda de Abel y no se agradó de la ofrenda de Caín? Bueno, porque la ceremonia que Dios había establecido en el Edén, inmediatamente después de la caída, no representaba la ofrenda de frutas, sino que lo que requería era la ofrenda de un cordero, porque ese cordero representaba a Jesucristo. Precisamente había sido necesario la muerte de corderos para
tomar las pieles y vestir a Adán y Eva. Además, la Sagrada Escritura nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, claro, todo eso no estaba presente en la ofrenda de Caín. Eso no era lo que Dios había establecido. Dios estableció un ceremonial que representaba precisamente el sacrificio de Jesucristo en el santuario. Entonces, por eso es que la ofrenda de Abel fue agradable a Dios, pero la ofrenda de Caín no fue agradable a Dios. Caín había ofrecido de acuerdo a su propia opinión. Estaba presentando sus propias obras, que no pueden salvar a nadie. Entonces, claro, ahora el conflicto consiste, lo podemos ver aquí en esta situación entre los dos hermanos, en que los que no agradan a Dios persiguen y hasta matan a los que agradan a Dios. Y esto ha sido así a través de toda la historia. Sí, el que persigue es el que no agrada a Dios, ¿verdad? De hecho, ¿cómo puede ser perseguidor e intentar matar a otro si la voluntad de Dios es no matarás? Así es de que el duelo, otra de estas batallas en el hilo es la que comentamos anteriormente. El duelo entre Elías y los falsos profetas, los profetas de Baal y los profetas de Acera. Y claro, ya hemos estudiado esto con detalle, pero nada más lo recuerdo para que veamos pues que es un hilo de batallas que ha venido ocurriendo entre los protagonistas. Por un lado, los que están dispuestos a hacer lo que Dios dice, y por el otro lado, los que hacen entre comillas lo diría yo, la sabiduría humana les sugiere, ¿no? Ahora, estas son batallas previas en el conflicto, ¿no? Pero que nos enseñan algunas lecciones relacionadas con el Armagedón definitivo o el Armagedón de Apocalipsis. Veamos entonces ahora el Armagedón en Apocalipsis. En Apocalipsis, en el capítulo 16 y en el verso 12, leemos, dice así: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Pero ¿y eso qué es? Recuerde que Apocalipsis es un libro, es una profecía que está escrita en símbolos. Y que precisamente nosotros necesitamos mirar cuál es el significado de todo el simbolismo que hay allí para poder entender el mensaje que hay ahí. Es decir, como en las guerras, ¿no? En las guerras las transmisiones entre los militares no son en el lenguaje común, sino que están codificadas para que el enemigo no pueda entender, aunque escuche la comunicación. Entonces lo mismo pasa aquí con Apocalipsis. No, Dios dejó codificadas las cosas para que nadie, al no entenderlas, no las cambie, ¿no? Sino que estén ahí. Y nos ha dejado precisamente las pistas adecuadas para que podamos hacer la interpretación correcta de los códigos que Jesús usó. Entonces, veamos un poco. Sucede que Apocalipsis retoma la historia pasada y utiliza personajes y lugares que han ocurrido en la historia del pueblo de Dios y las utiliza como símbolos de las realidades que van a ocurrir en el fin de la historia. Entonces, claro, note usted que en Apocalipsis se menciona a Jezabel, se menciona a Balaam, se menciona Babilonia, se menciona, a Jerusalén. Entonces, claro, son todos estos lugares y todas estas personas, ¿son qué? Son simbólicas.
Estas personas ya se murieron hace miles de años, ¿verdad? Entonces, claro, pero así es, Apocalipsis utiliza personajes y acontecimientos de la historia como símbolos. Entonces entendamos eso. Entonces cuando ahí se menciona el río Éufrates, eso no es que está hablando del río ahí en Irak, no está hablando de eso. Ese es un símbolo de algo, ¿verdad? Y lo mismo los reyes del Oriente. Algunos han dicho que los reyes del Oriente son los chinos. No son. ¿No? ¿Ve? Eso es un símbolo. Entonces tenemos que preguntarle a la Biblia qué es lo que, y a la historia bíblica, pues, qué es lo que representan estos símbolos. ¿Qué representa el río Éufrates? El río Éufrates era ni más ni menos el río que le daba, que contribuía a la vida de Babilonia, no hay que olvidarlo. Babilonia era una ciudad muy grande, era muy linda la ciudad también, ¿no? Entonces, y el río Éufrates pasaba por dentro de la ciudad. Había como un túnel y entonces entraba el río por ahí, entonces pasaba por la ciudad, eso hacía que el paisaje fuera muy hermoso, y luego salía y continuaba su curso. Esto le daba a Babilonia varias ventajas, ¿no? Porque obtenían el agua que necesitaban, la obtenían del río sin problemas, el río pasaba por la ciudad, y además de eso les permitía regar los cultivos que habían dentro, los jardines de los que nos cuenta la historia, ¿no? Los jardines colgantes y todo esto. Entonces el río significaba, ¿cómo se llama? Seguridad, significaba bendición para Babilonia, ¿no? Contribuía a fortalecer la economía, ¿verdad? En fin, hacía agradable la vida de Babilonia. Entonces era el río Éufrates. Entonces, claro, aquí estamos hablando de un río, y el río precisamente está constituido por agua. Eso es un poco, bueno, podría decir usted, pues es obvio, ¿no? El río es un curso de agua, y entonces tenemos que ver qué nos dice la Biblia, cuál es el simbolismo del agua. En Apocalipsis, en el capítulo 17 y en el verso 15, dice así: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas que sirven a Babilonia. Ese era Éufrates, ¿no? Éufrates era ese curso de agua, ¿verdad?, que servía de manera especial a Babilonia. Entonces aquí cuando habla del río Éufrates se está refiriendo precisamente a eso, ¿no? Se está refiriendo a los que recibieron la marca de la bestia. Pero dice allá que el río Éufrates. Y hay una cosa interesante con el río Éufrates. ¿Por qué? Bueno, además de mencionar el río Éufrates, también el verso que hemos considerado mencionaba el otro símbolo, que son los reyes del Oriente. Entonces ya vimos que el río Éufrates representa pues los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas que le sirven a Babilonia. Es decir, los que en el tiempo del fin van a tener la marca de la bestia, a eso representa. Pero nos queda pendiente acá explicar o saber que representan los reyes del Oriente. En las profecías de Daniel, en los capítulos 2, la estatua con la que soñó Nabucodonosor, y en el capítulo 7, una secuencia donde hay unas visiones de unas bestias que miró Daniel. Entonces ahí nosotros encontramos que a Babilonia, al imperio babilónico, ese no iba a durar para siempre, sino que iba a ser conquistado por los medos y los persas. Pues ocurre que los medos y los persas venían del Oriente, en relación con Babilonia, ¿no? Que venían del Oriente. Y entonces, claro, en la historia pasada,
Precisamente los reyes del oriente eran los medos y los persas que venían aquí, que venían a conquistar Babilonia. Ahora, pero todavía no hemos respondido la pregunta. ¿Y ahora esos reyes del oriente, que eran los medos y los persas, y ahora en el Armagedón del tiempo del fin, a quién simbolizan? ¿A quién representan? Y para saber eso, vamos a ir al libro del profeta Isaías. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 45 y en los versos 1 al 4, dice así: así dice el Señor a su ungido, a Ciro. No pierda, por favor, la palabra ungido. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por mano derecha para sujetar naciones delante de él. Sujetar naciones. Esto tampoco lo pierda, no lo olviden. Y desatar lomos de reyes, dice, para abrir delante de él puertas. Y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te pongo nombre por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido. Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Entonces, note la profecía de Isaías sobre Ciro. Eso fue con bastantes años, más de 100 años. Entonces, Dios llama a Ciro, el persa, que venía acompañado por los medos. Entonces, vienen del oriente, pero la clave está en la palabra ungido. El Señor dijo que Ciro era su ungido. La palabra original para ungido en el Antiguo Testamento es Mesías. Y en el Nuevo Testamento la palabra original en el griego es Cristo. Ahora, mire usted cómo es esto. Entonces, Ciro era un tipo. Es un símbolo anticipatorio del Mesías, que vendría para derrotar a Babilonia y liberar y darle privilegios al pueblo de Dios. Recuerde usted que los persas son los que permitieron que los profetas y un grupo fueran de nuevo a Jerusalén a restaurar el templo y a reconstruir la ciudad. Así es de que, ¿y qué tiene que ver esto con el secamiento? Muy interesante. Sucede de que Babilonia se sentía invencible porque el río pasaba por ahí, les alimentaba y no les faltaba nada, y ellos estaban... De hecho, esa noche en que Babilonia fue derrotada por Ciro, había una fiesta. Y eso está relatado en el capítulo 5 del libro de Daniel. ¿Y qué pasaba? Bueno, Ciro no solo era un buen guerrero, era un gran estratega. Y entonces él analizó la ciudad, que en términos convencionales era una ciudad invencible, en términos convencionales. Pero Ciro ya había recibido una promesa antes, ¿no? Y era que Dios iba a abrir las puertas, iba a romper los cerrojos de bronce. Pero esas puertas, ¿a dónde daban? No eran las puertas que daban hacia afuera de la ciudad, sino que eran las puertas que daban hacia la orilla del río. Y entonces Ciro, como estratega que era, pensó, bueno, aquí la manera de entrar es si nosotros hacemos que el río se desvíe y que ya no entre. Entonces nosotros entramos por el túnel a donde el río entra. Ese es el secamiento del Éufrates en la historia. Y efectivamente no sabemos cuánto tiempo le tomó, pero sí, el río fue desviado y el cauce del Éufrates disminuyó.
Eso es el secamiento del Éufrates. Y al disminuir entonces los ejércitos de Ciro, de los medos y los persas, lograron entrar por el túnel en donde entraba el río. Y justo como Dios había anticipado, las puertas de la ciudad que daban hacia el río estaban abiertas. Dios es maravilloso. Ese es su Dios, o debe ser su Dios. Ese es mi Dios. No falla la palabra del Señor. Por eso estamos completamente convencidos que la Biblia es la palabra de Dios, porque todo lo que anunció con cientos y miles de años de anticipación, nosotros lo hemos cumplido y cumpliéndose. Y entonces, claro, Ciro, entonces, el secamiento del Éufrates es el que deja entrar a Ciro, el ungido, para derrotar Babilonia y dar bendición al pueblo de Dios. Entonces, claro, los reyes del oriente que habla ya en el verso que leímos es precisamente Jesucristo y su ejército que viene para cumplir precisamente la misión de ¿qué? De liberar a su pueblo que se encuentra precisamente asediado por Babilonia. Eso es. Entonces, ahora, es interesante porque en Mateo, el capítulo 24 y el verso 27 dice así, dice, como relámpago, note, que sale ¿de dónde? Del oriente, dice, y se muestra hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, tenemos ya descifrados los primeros dos símbolos que encontramos acá, que es el río Éufrates, es los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas que le sirven a Babilonia, y que son los reyes del oriente. Los reyes del oriente eran precisamente, en la historia eran los medos y los persas, pero en el Armagedón final es Cristo que viene con sus ejércitos. Bueno, hagamos un poquito de memoria de los protagonistas del Armagedón final. Hemos venido recordando este pasaje y es necesario que de nuevo lo mencionemos, pues, para tener establecidas precisamente las partes en esta batalla. Dice Apocalipsis 16, 13 y 14, y vi salir de la boca el dragón, de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ya antes hemos considerado estas cosas, ¿no? Los protagonistas son entonces la bestia, el dragón, el falso profeta, aliados con los reyes de la tierra y engañados por los demonios. Esa es una parte. Pero a mí me llama mucho la atención porque el siguiente verso, hemos llegado hasta el verso 14, el siguiente verso dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y entonces si esto fuera una guerra cualquiera, una guerra convencional entre militares y armamentos materialistas humanos, uno diría, pero ¿y este texto qué está haciendo aquí? No tendría por qué estar ahí. Pero no lo olvide, Armagedón es una batalla espiritual. Por eso ese texto tiene mucho sentido que esté ahí. Dice, bienaventurado el que vela. ¿Qué dijo Jesús? Velad y estad en oración, para que no entréis en tentación. Dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y estas dos palabras, desnudez y vergüenza, se encuentran precisamente en el mensaje del testigo fiel y verdadero a la iglesia de la Odisea. Ve usted lo que le dijo en el capítulo 13 y en el verso 18.
a la iglesia de la Odisea. De paso, la Odisea representa la última etapa de la historia de la iglesia cristiana. Es decir, que la Odisea nos representa a nosotros los cristianos de este tiempo. Y entonces el testigo fiel y verdadero le dice a la Odisea, Apocalipsis 3, verso 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y note ahora, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Mire, son las mismas palabras que encontramos allá en el contexto de Armagedón. Allá le dijo, guarda sus ropas, esos son las vestiduras blancas. Y luego le dijo, para que no ande desnudo y vean tu vergüenza. Y aquí dice, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Todo esto es una clara confirmación de que este conflicto es un conflicto espiritual, no es un conflicto material. Y entonces, claro, pero todavía podríamos estar pensando, bueno, pero ¿y las vestiduras blancas qué son? Apocalipsis 19:8 nos tiene la respuesta. Dice allá, ya hablando de los que ganaron la victoria, y ya vamos a llegar ahí, de los que salieron victoriosos en Armagedón, dice en el verso 8 del capítulo 19, las vestiduras blancas son las acciones justas de los santos. Entonces, claro, son las acciones que demostraron que la fe de ellos era real. Porque ya hemos comentado antes, la palabra de Dios en ningún lado dice que nos salvamos por las obras. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Él pagó el precio de nuestra salvación. Pero cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, Él hace el milagro de transformar nuestra mente, de transformar nuestro corazón, nos da una nueva vida. Y entonces nuestras acciones pecaminosas se van destiñendo hasta desaparecer y ser sustituidas por las acciones justas de los santos, que es al final lo que muestra. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Es lo que muestra si mi fe es real o no. Yo puedo decir que tengo fe, pero esa fe será una fe falsa. Simplemente presumir de que soy cristiano, pero mi vida no lo dice, no lo refleja. Entonces, claro, esas son las vestiduras blancas. Así es de que, claro, tenemos pues los protagonistas. Tenemos acá y luego dice en el verso 16 del capítulo 16 de Apocalipsis, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Para afrontar esta batalla espiritual, la batalla del Armagedón, los siervos de Dios, su pueblo, los cristianos de verdad, deben haber obedecido el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Es decir, tienen que haberse asegurado de que han ungido sus ojos con colirio y de que han vestido, han comprado las vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de su desnudez. Y entonces, de nuevo, repito, los cristianos de la Odisea somos nosotros ahora, porque esa es la última de las iglesias, es decir, la última etapa de la historia de la iglesia cristiana. Y bueno, ya recordamos, ya vimos entonces los preparativos, digámoslo así, para Armagedón. Ahora, ¿cómo se desenlaza Armagedón? Al final, el enfrentamiento real, ¿cómo ocurre? El enfrentamiento lo vemos entonces ahora, porque en el capítulo 16 lo que tenemos es como la reunión, ¿no? En donde los ejércitos, digamos, se están juntando. Entonces unos se están preparando. Claro, los demonios se están engañando con sus milagros a todos aquellos que forman parte de las aguas del Éufrates, ¿eh? A los seguidores de la bestia, del falso profeta y del dragón. Entonces esa es su preparación, ¿no? Ellos. Y los otros, precisamente el otro bando, su preparación es ¿qué? Es velar y cuidar sus vestiduras. Es decir, mantenerse fiel al pacto con Jesucristo.
Y dice entonces el capítulo 19, los versos 11 al 21. Dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y hago pausa aquí. Hago pausa aquí. ¿Por qué? Porque aquí, ya en el enfrentamiento del desenlace de Armagedón, a Jesucristo se le llama Fiel y Verdadero. Ese es exactamente el mismo nombre con el que él se presentó a la iglesia de la Odisea, a la cristiandad de este tiempo. Así se presenta él. Así se presentó allá en el mensaje a las iglesias, en el mensaje a la Odisea. Testigo fiel y verdadero dice esto: yo conozco tus obras. Y aquí dice que el que monta el caballo blanco se llama Fiel y Verdadero. Y dice: y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El cielo abierto, el cielo se abrió. Apocalipsis capítulo 6 y el verso 14 nos describe un poquito ese rompimiento del cielo. Dice Apocalipsis 16, 14: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Aquí está, este es el sexto sello, perdón. Ese es el sexto sello. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, dice, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Claro. O sea, vea usted cómo en Apocalipsis está ahí todo conectado, ¿no? Están hablando de lo mismo. Así es de que allá se describe que el cielo se enrolla como pergamino, y aquí dice que el cielo fue abierto. Pero en segunda de Pedro, el capítulo 3:10, agrega otro detalle más. Dice en segundo de Pedro, el capítulo 3 y el verso 10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ladrón, eso es mencionado allá cuando les dijo cuiden sus vestiduras. Viene como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto ocurre cuando el cielo se abre para darle paso a los reyes del oriente, de Jesucristo, que viene con su ejército a salvar a quienes. Viene a rescatar a los suyos que se encuentran bajo la amenaza de Babilonia. Los cielos pasarán con gran estruendo. Hay personas que han dicho que este es el versículo más ruidoso de toda la Biblia. Y claro, es así como lo describe la palabra, ¿no? Va a ser, porque en ningún lado dice acá que esto va a ocurrir en silencio. A veces así se ha dicho, ¿no? O se sigue diciendo. No, aquí dice que va a haber gran estruendo. Y allá en Primera de Tesalonicenses dice que el Señor viene con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Ahí no hay nada de secretismo, no hay nada de secreto, no hay nada de silencio, nada, ¿verdad? Al contrario, es coincidente con esto. Va a ser un acontecimiento estruendoso. Y luego seguimos con nuestra lectura en el capítulo 19. Dice el capítulo 19 y el verso 14: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. ¿Cuáles naciones? Son todas las naciones que fueron engañadas por los demonios de los que habló Apocalipsis 16:13. Eran todos los que movían los milagros y las señales que se hacían en la bestia y el falso profeta. Entonces, claro, son los que fueron engañados,
para reunirse en una sola religión ecuménica mundial que al final precisamente terminó recibiendo la marca de la bestia. Y es interesante, ¿por qué? Porque, claro, dice acá que le seguían caballos blancos, los ángeles seguían en caballos blancos a Jesús, pero me llama la atención porque dice que de su boca sale una espada aguda. ¿Y qué es esa espada aguda que sale de su boca? Allá en Efesios, cuando habla de la armadura de Dios, nos dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces notemos que hasta el último momento el arma de Dios y de su pueblo es la Biblia, la palabra de Dios. Miren, recientemente hemos recibido algunas noticias de que algunos jerarcas de las grandes religiones del mundo están haciendo declaraciones que contradicen directamente lo que Dios nos dejó escrito en su palabra. Precisamente, ¿por qué? Porque todos esos son, diría yo, maniobras políticas para lograr acumular más poderío, más gente, complacer a más gente y poder conseguir todo ese poder humano para formar esa gran coalición, esa gran religión que va a satisfacer a todo el mundo, menos a Dios. Porque se va a repetir la misma situación que hubo entre Caín y Abel. Abel hizo como Dios había dicho, pero Caín hizo como a él le complació. Y entonces ahora, precisamente, todas las religiones están buscando cómo juntarse en una gran coalición para formar una sola religión mundial, en busca de la paz. ¿En busca de qué? De resolver los problemas de la humanidad. Miren, si pudieran conseguir la paz y resolver los problemas de la humanidad sin apartarse de la Biblia, nosotros seríamos los primeros en estar ahí. El problema es que lo están buscando dejando de lado la palabra de Dios, es decir, renunciando a Dios, despreciando su palabra. Eso no se puede. Por eso, así como la Torre de Babel fue un fracaso, también este proyecto será un fracaso. Está condenado por la palabra de Dios. Y tristemente todos aquellos que sean engañados y que vayan en esa dirección, tristemente van a encontrarse con un destino que no era el que Dios quería para ellos. Dios siempre ha querido salvar a todos. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero continuemos. Armagedón terminará con dos cenas. A una harán presencia los que reciban la marca de la bestia. A la otra harán presencia los que reciban el sello de Dios. Y dice así Apocalipsis capítulo 19 y el verso 17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Esta es la primera cena. La gran cena de Dios. Ahora, vea usted a quién se está invitando. Se está invitando a las aves que vuelan en medio del cielo. Y luego dice en el verso 18, para que comáis carne de reyes y de capitanes y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Ahora, note, en esta cena, en la gran cena de Dios, todos aquellos que formaban las aguas del río Éufrates, que apoyaba a la Babilonia simbólica, el río Éufrates simbólico, que apoyaba a la Babilonia simbólica, es toda esta gente. Entonces esto dice que le va a servir de comida a las aves del cielo.
¿Y cuál fue? ¿Y por qué es así? Porque dice el verso 19, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Es decir, todos, Babilonia, como ocurrió en la historia anterior, Babilonia aquí está enfrentada contra los reyes del oriente, para batallar, dice, contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Y quién era el que montaba el caballo? El testigo fiel y verdadero, el verbo de Dios. ¿Y quiénes le seguían? Le seguían sus ángeles, vestidos de lino blanco, santo, de lino finísimo, blanco y limpio, dice. Entonces, claro, la batalla del Armagedón al final, es un enfrentamiento entre los poderes terrenales en rebelión contra Jesucristo y sus ángeles santos. Es decir, los reyes de la tierra, junto con las religiones de la tierra terrenales que han abandonado la religión que tiene su origen en el cielo, que es la que mantiene la Biblia, entonces se rebelan en contra de Jesucristo. Y dice el capítulo 19 de Apocalipsis, versos 20 y 21, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella señales, o sea, los milagros mentirosos de los que hemos hablado antes, con los cuales, dice, había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con fuego, que arde con azufre. Y los demás, dice, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esta es la gran cena de Dios. No, yo no quiero estar ahí, no sé si usted, pero yo no. Jesús ya había mencionado en el sermón profético de Mateo 24, que algunos le llaman el sermón apocalíptico de Jesús, ya había mencionado estas aves. Y claro, cuando uno lo lee así por primera vez, uno no encuentra, pero ¿y Jesús por qué menciona estas aves aquí? No, es porque Jesús ya en Mateo 24, en el sermón profético, él ya estaba dando pistas del Armagedón. Miren lo que dice. Mateo 24, 27 al 28. Porque como el relámpago que sale del oriente, ya lo vimos, y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y luego agregó, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán, ¿qué? Las águilas, las aves del cielo invitadas a comer las carnes de todos los que formaban parte del apoyo de la Gran Babilonia, la coalición ecuménica mundial política, ¿no? Entonces, claro, esta es la gran cena de Dios. Pero dijimos de que el Armagedón terminaba con dos cenas, y ya hemos hablado solo de una. ¿Cuál es la otra? ¿A dónde está? La otra la encontramos en Apocalipsis, el capítulo 19, los versos 6 al 9. Y dice así: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Sus enemigos han sido derrotados. Ya la rebelión ha terminado aquí, y ahora el reino será entregado al Mesías y será compartido con los santos. Apocalipsis 19:7 dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Y qué era la preparación de la esposa? Dice el verso 8, lo agrega, y dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¡Qué lindo! Recuerda
Recuerda cuando Moisés subió al monte y estuvo platicando con Dios allá arriba. Y entonces el Señor le dio las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Cuando Moisés descendió, ¿qué pasaba con él? Y él no se daba cuenta. Pero la gente inmediatamente que lo vio, ¿qué pasaba? Dice que su rostro resplandecía. Así es. Precisamente cuando tenemos la comunión que debemos tener con Dios. Y esta precisamente es la meta final para cada uno de nosotros los cristianos. Miren, nosotros no nos hacemos cristianos, o no deberíamos hacernos cristianos para sanar de una enfermedad, o para conseguir prosperidad en nuestros proyectos, o por miedo a alguna amenaza. No. Esos son motivos secundarios. Eso forma parte ¿de qué? Eso forma parte de la añadidura. Nosotros debemos ser cristianos, ¿para qué? Para darle gloria a Dios. Para que en nosotros el Señor se glorifique. Nosotros debemos ser cristianos, ¿para qué? Para que el Señor nos haga santos como Él es santo. ¿Para qué? Para que nosotros también resplandezcamos como Él resplandece. Y eso va a cumplirse con la generación que está con vida cuando Jesús regrese por segunda vez y que salga victoriosa de este gran desafío que representa la batalla del Armagedón. Por supuesto, la pelea es del Señor. Nuestra pelea es que más es mantenernos fieles a Él, es no renunciar, es no abandonar, es no ceder a la tentación, por lo que sea, no echarnos atrás. ¿Por qué? Porque eso representaría ¿qué? Representaría recibir la marca de la bestia. Al contrario, debemos recibir el sello de Dios. Y entonces dice que se le ha vestido, que se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino de las acciones, el lino fino es las acciones justas de los santos. Claro, ellos han sido transformados. Y el ángel me dijo: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Qué lindo. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces tenemos 2 cenas al final de Armagedón. La cena de las bodas del Cordero, donde los santos, los que salen victoriosos del Armagedón, participarán. Y tenemos la cena, la gran cena de Dios, donde los que van a participar del banquete son las aves del cielo, que van a comer, dice, carne de reyes, carne de poderosos, carne de esclavos, carne de libres, carne de todos aquellos que recibieron la marca de la bestia. Entonces de nuevo llegamos al mismo punto a donde llegamos siempre. Es decir, ¿de qué lado va a estar usted? ¿En cuál cena va a participar? Miren, todavía podemos asegurarnos nuestra invitación. Bueno, la invitación está ahí, ¿no? La invitación a participar en la cena de las bodas del Cordero. Pero nosotros tenemos que aceptarla. Si usted no acepta la participación en la cena de las bodas del Cordero, le tengo una mala noticia. Ya usted aceptó la invitación a la gran cena de Dios. Entonces, no caiga en la trampa de demorar su decisión, de ponerse del lado del Señor. Miramos cada día las noticias. Oh, es terrible. En todos los ámbitos. En el ámbito del medio ambiente, en el ámbito de la parte social, en el ámbito religioso, en el ámbito político. Todo nos indica que nos acercamos vertiginosamente al Armagedón final. Y bueno, quédese con esta pregunta: ¿de qué lado, en cuál cena va a participar usted? ¿En la cena de las bodas del Cordero? Yo espero que sí. Espero que nos encontremos ahí, en la cena de las bodas del Cordero. Y que Dios nos guarde de que por descuido, por falta de fe, por orgullo, por arrogancia, por incredulidad, vayamos a estar en la gran cena de Dios. Pero al final, Dios nos invita
Dios ha hecho todo, pero la decisión es nuestra. La decisión es suya. No lo deje para después. Dios le ama. Dios quiere que usted esté ahí. No desprecie la invitación. Terminemos con una oración. Bondadoso Señor, damos gracias porque nosotros sabemos precisamente, porque tú lo has revelado, cómo terminará la historia de la humanidad. Te suplicamos que cada uno de nosotros pueda hacer las decisiones oportunas para aceptar la invitación a la cena de las bodas del Cordero. Pedimos, Señor, que todos aquellos que no han comprendido todavía estas verdades maravillosas puedan comprenderlas cuando todavía hay oportunidad de salvación. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.